que se contrapone a lo que es la fe, y es el miedo, y es el temor, y es algo normal que todos nosotros tenemos, siempre y cuando sea en dosis pequeñas. Esta fe que atrae milagros la necesitamos ir trabajando. ¿Y cómo es esto? Vamos a ir luchando con nuestros temores. Y quiero que podamos ir a la palabra y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando nosotros leemos detenidamente lo que estaba sucediendo acá, siempre van a salir sentimientos, y esos sentimientos que afloran es normal que salgan. ¿Para qué? Para poder identificar y saber qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer que mi fe pueda crecer, para que podamos nosotros a través de esa fe hacer que atraer milagros. Quiero contarles algo que me pasó y les había compartido a Multimedia unas fotos que quiero que ustedes miren esto, y esto es un testimonio real. Nosotros cuando tenemos un encargo en el colegio, pues siempre tratamos de hacerlo con honra y con excelencia. Como ustedes saben, trabajamos con mi esposo en una institución educativa, y esa ha sido una plataforma para que nosotros podamos predicar la palabra sin necesariamente decir que somos cristianos. Saben, conocen en la institución donde nosotros trabajamos, conocen que nosotros amamos a Dios, conocen que nosotros servimos a Dios, y no es necesario decirles: yo soy cristiana evangélica, porque somos cartas abiertas y lo han visto. Y quiero comentarles lo que sucedió antes de que les pases. Apaga un ratito, por favor, no les pases todavía. Y quiero comentarles de que para esto, una de las situaciones que pasó, esta es una fotografía que ya la van a volver a ver ustedes. Hay 4 campus en la institución donde yo trabajo, y a mí me delegaron el poder liderar un proyecto, y este proyecto era Escuela para Padres. Y este proyecto de Escuela para Padres tenía una connotación o un trasfondo espiritual, siendo una institución laica. Entonces, habían varias sesiones que teníamos que compartir en varios auditorios simultáneamente. En todos los campus teníamos que compartir lo mismo. Y cuando compartíamos 2 sesiones específicamente que hablan justamente de algo que genera polémica, yo les decía a los papás: no, esto es como leer un buen libro. Un buen libro, usted toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no es cierto? Y en la vida es así: lo que te sirve lo tomas y lo que no te sirve lo desechas. Y una de las cosas que yo les decía a ellos, porque era así, tal cual, tal explícito, presentar a Jesucristo como Salvador y Señor de las parejas, de las familias, de la institución donde nosotros trabajamos. Sin embargo, en estas 2 sesiones específicas había un ataque súper fuerte, porque hablábamos acerca de identidad. Y teníamos que hablar específicamente, más que de esto de identidad de género, en la parte social, cultural, la identidad se habla con respecto a este abanico de posibilidades que ha dado la sociedad y la cultura, porque eso es lo que nos imprime ahora la cultura, lo que nos impregna ahora la cultura, lo que quiere dar como identidad a los jóvenes la cultura.
Y para esto, cuando yo estaba hablando de esto, en mí había una oposición y una lucha, y mientras trabajábamos, porque es un recurso súper amigable esto que hacíamos con los papás, y yo recuerdo estaba en la tarima, y yo lo único que decía, Señor, porque había un momento tan fuerte, porque allá algún papá dijo, yo soy de mentalidad abierta, y si mi hijo pues él quiere declararse como quiera declararse, yo lo voy a apoyar. Y le decíamos, claro, eso es su punto de vista, nosotros no vamos a generar polémica, pero aquí estamos hablando de identidad, específicamente de género, hombre, mujer, lo que dice la parte espiritual. Entonces no entrábamos en polémica, pero un ataque súper fuerte, que mientras yo caminaba, yo lo único que repetía lo que dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y todo eso repetía, porque era una opresión increíble, y terminamos la sesión. Para no ir más allá, ¿qué es lo que sucedió? Luego de eso teníamos que hacer el cierre, y para el cierre, obviamente, para cada una de las sesiones que hacía, siempre estaba los martes, que es sí o sí ayuno, y el día jueves que teníamos las reuniones, hasta cuando yo me encuentro con este versículo con respecto en mi fe es confrontado. Y cuando el Señor me dice que yo tengo que aprender a creer en Él, que yo tengo que aprender a que mi fe pueda crecer. Y era confrontada con esta parte de la palabra cuando dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando asumí este liderazgo, yo lo único que decía, para esto también, para el cierre, yo le decía al Señor, recuerdo que entré a la ducha y me estaba bañando y le decía, Señor, tengo miedo. Y solo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a decirle, tengo miedo, Señor, tengo miedo. Y recuerdo que ya después salí de la ducha y lo único que le dije, Señor, ayúdame en medio de lo que estoy pasando ahora, solo quiero que tú me ayudes y me respaldes. Y tan audiblemente el Señor me dijo, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada. Y obviamente pues el ser humano, no sé si le ha pasado a usted, yo decía, wow, estoy tan tranquila que no estoy preocupada, y buscaba en qué preocuparme. Entonces el Señor me decía, yo te dije que no te preocupes por nada. Y es increíble cuando nosotros le creemos a Dios y le creemos la palabra. ¿Puedes poner por favor las fotografías? Quiero decirles que el Señor superó nuestras expectativas. Ese es el coliseo de la institución donde nosotros trabajamos. ¿Puedes pasarle otro más? Ese es el coliseo donde estábamos nosotros trabajando, y ese es el cierre de Escuela para Padres. Yo pensaba que no iba a ir mucha gente, y Él solo me dijo, no te preocupes por nada. Y yo no lo podía creer. Creo que tenemos una más. No le pases el video. Bueno, ya le pasó el video. Ok. Y yo estaba tan contenta porque empezó la gente a llegar, y eran ríos y ríos y ríos de gente. Y yo lo único que decía era, le agradecía al Señor, y hasta llegó un punto donde le dije, Señor, que no vengan más. Señor, que ya no lleguen más, porque habíamos nosotros preparado, porque todo es súper organizado con la logística y todo. Y yo quiero decirles algo. Sueñe y créale a Dios, porque el Señor va a superar nuestras expectativas. Ese coliseo estaba lleno y seguía llegando gente, terminamos, y algo que yo le voy a decir, ese es el púlpito donde nos ha puesto a mi esposo y a mí para poder proclamar el evangelio. Ese es el púlpito para que nosotros podamos proclamar de la fe, de lo que Dios está haciendo.
Si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A ser confrontados con nuestros miedos y nuestros temores. Y tenemos dos opciones: quedarnos callados y pensar de que no lo vamos a lograr, o decirle: Señor, yo te quiero confesar mi pecado y yo quiero que tú salgas a mi defensa, que tú me ayudes. Y obviamente hubo tanta gente que no estuvo planificado de que haya tanta gente, que hay algunas situaciones que tuvimos que ajustar luego. Pero ¿a dónde yo quiero ir con todo esto? De que Dios está preparándonos para cosas mayores. Pero esas cosas mayores van a venir ¿cuándo? Cuando usted y yo le creamos a Él. ¿Cuándo van a venir esas cosas mayores? Cuando nosotros hablemos con honestidad con Dios y le digamos: Dios, hay miedo, Dios, hay temor, Dios, no sé cómo hacerlo. Y aún como dijo Salomón: Dios, hay en mí temor. Me siento como un niño ante tan grande encargo que tú me has dado. Eso lo dijo en Reyes el rey Salomón, cuando fue encargado para ser el sucesor de su papá. Quiero decirle algo: Dios te quiere dejar encargando y Dios te quiere dar encargos mayores. Posiblemente ese es un coliseo pequeño, porque Dios quiere darnos más gente para poder nosotros contar de lo que Él está haciendo en nosotros. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Ser confrontados como fue confrontado los discípulos. Ustedes, ¿cuántos de ustedes vinieron a Viva mi Corazón? Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han empezado a poner esa palabra que ha sido regada en ustedes? ¿Cuántos de ustedes dijeron: Señor, yo lo creo? Yo no me quiero quedar hasta los tobillos, Señor, con el agua. Yo no quiero ir a los muslos, Señor. Yo no quiero ir a la cintura. Yo quiero nadar. Yo quiero nadar en ti, Señor. Yo quiero saber cuál es mi identidad contigo, Señor. Yo quiero ser libre, Señor, de todo lo que me ha estado trayendo opresión y ha estado levantando, ¿cómo decían? ¿Que se han levantado qué? Fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que hemos levantado en nuestra vida? Porque no vamos a tener una fe que atraiga milagros, que atraiga los milagros, si usted y yo no conocemos y reconocemos cuál es la condición de nuestra vida. Cuando yo estaba en la ducha y le decía: Señor, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, y venían muchos pensamientos en la cabeza y el enemigo atacaba y atacaba y atacaba. Pero cuando uno pone su esperanza en Él, vamos a ver mayores milagros de los que nosotros nos esperamos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor. Y sé, como dice la palabra de Dios, lo sé y lo creo, como está escrito, que la semilla fue regada, y así como el buen sembrador, no está el agricultor parado de noche y de día mirando qué es lo que pasa con la semilla, pero dentro ya está sucediendo algo. ¿Para qué? Para poder ver una cosecha lista. Y usted y yo necesitamos decirle: Señor, acrecenta nuestra fe. No me quiero avergonzar de ti. No me quiero avergonzar de ti. Y sí, nos vamos a equivocar. Y sí, vamos a cometer errores. Pero para esos errores, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Señor, perdóname. Señor, me equivoqué, perdóname. Y reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado. Y quiero decirle algo más. Cuán importante que usted y yo seamos confrontados con nuestra fe. ¿Por qué? Porque de esta va a depender que sucedan milagros, que las sillas que están vacías no sigan vacías. Y por eso es cuando nosotros le necesitamos decir al Señor: Señor, acrecenta mi fe. Acrecenta mi fe, Señor. Necesito que mi fe no sea una fe pequeña, sino que sea una fe como la fe del centurión. Vamos a abrir en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8.
versículo 5 en adelante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su fe sea como la fe del centurión? Esa es la fe que necesitamos. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a estar bajo autoridad. Por ahí empieza la fe. Cuando usted y yo aprendemos a estar bajo autoridad. ¿Y qué significa estar bajo autoridad? Es como cuando yo llego al trabajo, llego y tengo que poner mi huella, ¿sí? Para que puedan saber a qué hora entro. Si yo voy a pedir permiso, tengo que hablar con mi autoridad que está sobre mí para poder pedir permiso, etcétera, etcétera. Sabemos estar bajo autoridad. Anhelamos que sucedan milagros sobre esta casa, pero para eso necesitamos reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y escuche, empezamos no desde la iglesia, empezamos desde la casa. Pregunta: ¿reconoces como autoridad Mateo, Lucas, Esteban, de los que me acuerdo los nombres, Julio, Lore? ¿Reconocemos como autoridad y reconocemos la autoridad de nuestros padres? ¿Los honramos? ¿Los respetamos? ¿No dice usted: ya vengo, me voy? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Cuando yo voy a presentar una propuesta en mi trabajo, no simplemente le informo, le estoy poniendo a parecer. Cuando usted y yo estamos bajo autoridad, nuestra fe crece y miraremos milagros. ¿Quieres ver milagros? ¿Cómo está tu obediencia hacia tus autoridades? A veces nos conectamos directamente, ¿qué? Con la iglesia. No, eso es secundario. Y posiblemente en tercer lugar iría eso. ¿Estás obedeciendo a tus padres? ¿Estás obedeciendo a Dios? Yo anhelo ver en esta iglesia milagros. Para mí fue un milagro ver ese coliseo lleno. Fue un milagro. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Decir y reconocer cuáles son nuestras debilidades y decirle: Señor, yo quiero mirarte, yo quiero ir más allá. Y anhelamos ver milagros de sanidad. Mateo 15, vamos a Mateo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Mateo 15, 27. Ok, la fe de la mujer cananea. Del 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero decirte algo, papás, levante su mano, los que somos papás, levante la mano. Ok, quiero decirle algo, que dice que Dios utiliza tu fe para sanar a tus hijos. ¿Escuchó, papás? Dios utiliza tu fe para sanar a tus hijos. Ahora la pregunta es, papás, ¿cómo está nuestra fe? Y lo bueno de todo esto es que nos muestra cuál es la condición y cómo debemos estar. No pienses que alguien me decía no hace mucho, decía: por favor, necesitamos oración por nuestro hijo. Le decíamos: ok, nosotros vamos a estar orando, vamos a estar ayunando. Y esta persona, sí creo que les comenté en algún momento, ustedes nos decía, y nosotros le preguntábamos: ok, y usted también va a estar orando y ayunando, ¿verdad? No, decía, no, porque yo no tengo tiempo. Entonces le decíamos: ni nosotros tampoco, porque usted tiene que pagar el precio por los de su casa. Y nosotros vamos a estar respaldando, pero primero tiene que usted pagar ese precio. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que necesitamos decirle al Señor que nos pueda ayudar a que nuestra fe crezca? Era confrontada con el Señor cuando Él decía: mujer de poca fe. Tuvimos que, mejor dicho, conversamos con una pareja que ha estado pasando por problemas y situaciones difíciles, y ante esto se me venían y se agolpaban muchos pensamientos a mí. Y cuando estaba haciendo justamente el devocional en Mateo capítulo 14 versículo 31, dice: al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos va a ir confrontando con aquellas cosas que hay dentro de nosotros, que son esas pequeñas zorrillas que no permiten que nosotros podamos cuidar nuestro viñedo como debe de hacerse. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Ser confrontados con nuestros miedos, con nuestros temores. Y cuando el Señor me hablaba, porque uno sabe cuando la palabra viene de parte de Dios y ese rema, y esto el Señor me decía a mí: mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe. Y yo le decía: Señor, no quiero ser una mujer de poca fe, anhelo ser una mujer de una fe, Señor, como la del centurión, que diga: solo di una palabra, Señor, y será suficiente para poder ver milagros, Señor. Pero para eso, ¿cómo nuestra fe crece? ¿Cómo nuestra fe crece? A través del escuchar la palabra. A través del oír la palabra nuestra fe crece, no a través de lo que usted puede estar escuchando en conversaciones vanas. Y es aquí donde nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo necesito que mi fe pueda crecer. ¿Cuántos quisieran que su fe pueda crecer? Pero para que nuestra fe pueda crecer tenemos que ser honestos con Dios y decirle: Señor, en mi corazón hay miedo, en mi corazón hay temor, en mi corazón hay angustia, en mi corazón hay incredulidad. ¿Qué hay en su corazón? Porque cuando nosotros somos honestos con Dios, ¿qué es lo que sucede? Viene el milagro. Cuando usted y yo somos honestos con Dios, viene el milagro. Y yo lo pude ver este día jueves, cuando ríos de gente se empezaron a llegar y a llegar y a llegar, y empezaron a pedir ayuda para que puedan estar mientras los papitos se empezaban a registrar. Yo anhelo ver los milagros de Dios en esta mi casa. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Hablar el mismo lenguaje.
Estar todos sintonizados en la misma frecuencia, todos leyendo el mismo renglón. Y si a alguien de aquí no le parece algo, no está de acuerdo con algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar. Hable. Hable si algo no está de acuerdo usted. Obviamente su líder le escuchará, obviamente los pastores le escucharemos, pero es muy importante que todos nosotros estemos en el mismo carril. Porque si usted dice, no, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, eso detiene todo el campamento. Y yo anhelo que en esta casa haya milagros. Queremos que en esta casa haya una fe que atraiga milagros. Y anhelamos ver los milagros, ¿dónde? Primero en nosotros, luego en nuestra casa, luego en nuestro trabajo y luego donde el Señor nos haya colocado, donde sea nuestro púlpito, pero que esa fe pueda crecer. Pero para eso, ¿qué tenemos? Desafiarnos a ser ¿qué? Disciplinados, constantes, a leer la palabra, a saber que la palabra es la que nos cambia, a saber que la palabra es la que nos transforma. ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro de sanidad? El milagro viene. El milagro viene. Pero el milagro viene cuando somos sensibles a la palabra de Dios. El milagro viene cuando usted y yo, nuestro corazón es tierno para la palabra de Dios. Y aun cuando el Señor, lo que dice Oseas, muchas veces el Señor nos tiene que llevar al desierto para podernos hablar tiernamente y para poder sacar todas aquellas cosas que impiden a que nuestra fe pueda crecer, a que nuestra fe pueda ver milagros. Y esa es la tarde donde usted y yo le tenemos que decir al Señor: Señor, anhelamos que tú puedas hacer que mi fe crezca. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Y lo genial de todo esto, ¿sabe qué es? Que aún Jesús actúa cuando hay alguien que no puede creer. Qué maravilloso que es el Señor. ¿Por qué? Porque Él actúa aún cuando nosotros no creemos. Les voy a poner 2 ejemplos bíblicos para que vea que esto se cumple. 4 amigos llevan a un paralítico en una camilla. ¿Fue la fe del paralítico que lo sanó? Fue la fe de los amigos. Otra situación real: el endemoniado de Gadareno. Él le pidió que lo liberara. Fue Jesús quien le dio libertad. Y hoy quiere Dios hacer eso con usted y conmigo. Pero ¿estamos dispuestos? ¿Anhelamos que Dios pueda hacer eso? Y yo creo que vienen tiempos, no puedo decir mejores, pero sí vienen tiempos que nos desafían a esta casa, a la iglesia cristiana, a su presencia. Si usted se ha metido solo hasta los tobillos, yo le animo, métase más profundo. Y si es posible, nademos en el Espíritu. Pero este es el tiempo donde Dios quiere que por su fe sucedan milagros. Póngase de pie. Y que en esta tarde le podamos decir al Señor: Señor, algo que el Señor ama es la verdad en lo más íntimo. Cierre sus ojos, por favor. Y que hoy usted le pueda decir al Señor: Señor, en mi corazón hay temor, Señor, hay mucha incredulidad. Y aún, Señor, yo vengo acá porque vengo obligado, es más, Señor, no porque ni siquiera crea en ti. Vengo para apaciguar la conciencia, Señor, de no ir a la iglesia ya por mucho tiempo. Señor, anhelamos que tú puedas hacer milagros en nosotros.
Señor, tú lo muestras, Dios, lo muestras, Señor. Y podemos glorificar tu nombre, Señor, y podemos, Señor, agradecerte porque tú superas siempre nuestras expectativas, Señor. Cuando nosotros esperamos, Señor, que serán posiblemente 100, 200 personas, Señor, tú quieres llenar coliseos, Señor. Señor, no queremos ser un obstáculo, Dios, para poder, Señor, ver que esa fe pueda traer milagros, Señor. Traer milagros en nuestra casa, Señor. Traer milagros, Señor, en nuestro colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, Señor. Anhelamos ver milagros, Señor. Y el milagro tiene que empezar por nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, muéstranos, Señor, qué hay en nuestro corazón. Vemos las tormentas, Señor, que se acercan, Señor, y queremos salir corriendo, Dios. O hay angustia, hay temor, hay miedo, Señor. Y aún, Señor, sintiéndolo, Dios, no lo confesamos. Padre, perdónanos. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, sobra, Señor, y quebranta, Señor, todo pensamiento que ha robado a que nuestra fe crezca, Señor. Perdónanos porque hemos permitido que los ataques del maligno, Señor, surtan efecto, Dios. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Anhelamos tener esa fe del centurión, Señor, que decía una sola palabra tuya. Solo di una palabra, Señor, y Él sanará, Señor. Enséñanos a estar bajo autoridad, Señor. Señor, que podamos escuchar cuando tu palabra nos habla, Señor. Cuando nos dice hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, perdónanos porque cuando lo hacemos dudamos de tu poder, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Perdónanos porque muchas veces queremos, Señor, simplemente ser vasijas, Señor, que quieren ser llenas, 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 Señor. Y nos olvidamos de dar. No queremos ser, Señor, una fuente, Señor, donde estanca el agua, Dios. Queremos ser un manantial que corre, Dios.